Buenos días para todos. En nombre de Andersen Tax and Legal les damos la bienvenida a todos aquellos quienes nos estén acompañando en este momento y hayan aceptado nuestra invitación para participar de esta instancia en el día de hoy. Especialmente agradecer además el apoyo y la difusión de la Cámara Uruguayo-Japonesa de Comercio e Industria que ha patrocinado y difundido esta instancia en la que hoy estamos todos participando. Mi nombre es Alfredo Sucena, integro el Departamento de Derecho Laboral de Andersen Tax and Legal y me acompaña la doctora Francesca Magno, que no está apareciendo en este momento en la imagen porque estamos guardando las distancias que el gobierno ha recomendado respecto del contacto que tiene que haber entre las personas con motivo de la pandemia del COVID-19. La doctora Magno va a estar encargada de la segunda parte de la exposición que vamos a hacer en el día de hoy, focalizada en el tema del teletrabajo, y el objetivo era el de, habiendo transcurrido la vorágine de estas últimas semanas, a partir del 13 de marzo, que fue la fecha en la que se decretó y en la que aparecieron los primeros casos de coronavirus en el Uruguay, hacer una especie de alto, evaluación, descripción y resumen de lo que han sido las medidas adoptadas por el gobierno en el ámbito laboral, especialmente aquellas medidas de contención para los trabajadores que han visto afectada su actividad laboral para trabajadores y también para las empresas, y a su vez hacer foco en virtud de la exhortación que desde el primer día, desde el mismo 13 de marzo, el gobierno hizo a las empresas de promoción del teletrabajo o trabajo desde el domicilio, hacer foco también en ese tema, especialmente del cual se va a encargar la doctora Magno en la segunda parte de la exposición. Todo esto comienza entonces el día 13 de marzo, en la tarde, que el gobierno comunica que se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, e inmediatamente el gobierno toma algunas medidas que se vieron reflejadas en los decretos 93 y 94, con fecha 2020, y a su vez el Ministerio de Trabajo resuelve de forma inmediata convocar a la CONASAT, organismo al que nos vamos a hacer referencia en unos minutos. El decreto 93 del 2020, de fecha 13 de marzo, es el que declara el estado de emergencia nacional sanitaria y además dispone, entre otras medidas, la suspensión de espectáculos públicos, el cierre de centros turísticos, la posibilidad de cierre de espacios públicos, exhorta a autoridades públicas y a la población a la suspensión de eventos masivos en donde se aglomeren gran cantidad de personas, exhorta a extremar medidas de limpieza en espacios públicos y privados, establece la cuarentena obligatoria de 14 días para pacientes enfermos con COVID-19 o personas que hayan tenido contactos con ellos, define lo que es un contacto directo con un paciente de coronavirus, define lo que son zonas de riesgo. En esa época estaban todavía a esa fecha abiertas las fronteras de nuestro país, entonces estaban llegando viajeros de distintos lugares del mundo en donde ya la epidemia de coronavirus se había generalizado, y además establece la obligación, ¿sí?, a la persona que contrae la enfermedad de comunicar esta situación o de comunicar si tiene síntomas de la enfermedad a su prestador de salud o a ACE, y establece además que en caso de no hacerlo, las autoridades sanitarias, en conocimiento del caso, podrán denunciar penalmente a la persona que ha sido omisa. El decreto 94 del 2020, que es de fecha 16 de marzo, es el que establece la prohibición de desembarcar tripulantes y pasajeros de cruceros o embarcaciones con síntomas de COVID-19 que provengan de zonas de riesgo, cierra las fronteras con Argentina, suspende vuelos provenientes de Europa, suspensión que se hace efectiva un par de días después. Este decreto fue un lunes y a partir del jueves se suspendieron los
los vuelos provenientes de Europa, exhorta a la población a no viajar, establece el amparo al subsidio por enfermedad de los enfermos del COVID y a todos aquellos obligados a efectuar la cuarentena de acuerdo a lo que había establecido el decreto anterior, el 93, de fecha 13 de marzo. Exhorta a las empresas a instrumentar y promover el trabajo desde el domicilio. Esta es la primera referencia que el gobierno hace a lo que denominamos teletrabajo. Obliga a los empleadores a seguir las indicaciones y medidas dispuestas por la CONASAT. Que es inmediatamente después, el siguiente decreto que promulga el gobierno es el decreto 101 del 2020. Es el decreto en el cual exhorta, por un lado, a los entes de enseñanza pública de forma preventiva y provisoria a la suspensión de clases y el cierre de los centros educativos en todo el país, y dispone la suspensión de clases y cierre de centros educativos privados en todos los niveles de enseñanza, incluidos los CAIF, en todo el país. Obviamente esta distinción se hace por la autonomía que tienen la educación, algunos organismos de educación pública en el Uruguay. A su vez también la resolución 337 del 2020 es la que dispone y exhorta el cierre preventivo de los locales comerciales de grandes superficies, principalmente los shopping centers, con la excepción de supermercados, farmacias, bancos y servicios de salud. En definitiva, todas estas medidas tomadas en el espacio rápidamente y en el espacio de menos de una semana, medidas que obviamente el gobierno, sustentadas en la prevención y en evitar que la propagación del COVID-19 se introduzca en nuestro país, tienen como fundamental y como punto como norte el cuidar la salud pública, el cuidar la salud de todos los uruguayos. Evidentemente, la consecuencia de todas estas medidas, consecuencias no deseadas, pero inevitables a los efectos de cuidar la salud de los uruguayos, trajeron aparejada consecuencias en el ámbito laboral, en sectores enteros o prácticamente enteros, en sectores de actividad que se vieron obligados a parar su actividad comercial. Esto hizo que nos enfrentáramos a un panorama, a una semana del surgimiento de los primeros casos de COVID-19, a trabajadores que continuaron trabajando en sus lugares habituales de trabajo porque sus sectores de actividad continuaron teniendo actividad laboral, por ejemplo, todo el sector rural, por ejemplo, los frigoríficos en su gran mayoría. Hubo trabajadores que cesaron su actividad, que fueron enviados al seguro de paro, y hay trabajadores que mantienen su actividad laboral, pero no en sus lugares habituales de trabajo, sino que a raíz de la exhortación del gobierno a promover el trabajo desde el domicilio o el teletrabajo, lo están haciendo desde sus hogares. Esta primera parte de la exposición se va a centrar en los trabajadores que mantienen su actividad laboral y en aquellos que han cesado su actividad laboral. La segunda parte la vamos a dejar para los trabajadores que, aún manteniendo su actividad laboral, la están desarrollando desde su domicilio. En lo que respecta a los trabajadores con actividad, y acá volvemos a la referencia a la CONASAT. La CONASAT es un organismo, o es un órgano que se reúne con muy poca habitualidad, pero que el Ministerio, el mismo 13 de marzo de Trabajo, resolvió convocarlo de manera urgente a través de la resolución 52 del 2020, del mismo 13 de marzo. El CONASAT es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un organismo de carácter tripartito que está presidido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y además está integrado por el Ministerio de Salud Pública, por el Banco de Seguros del Estado, por el Banco de Previsión Social, por representantes de las cámaras empresariales, industria y comercio, y por representantes del PIT-CNT. Es un organismo, por tanto, que representa a todos los sectores sociales y de actividad de nuestro país, y el gobierno con una variedad importante de organismos.
La CONASAT, luego de esa reunión, emite una resolución, la resolución 54 del 2020, del 19 de marzo del 2020, que lo que básicamente establece es una obligación, encomienda a las empresas, a las comisiones bipartitas de seguridad que existen en las empresas y a los servicios de prevención y salud en el trabajo de existir en las empresas, a una implementación de protocolos de seguridad e higiene vinculados y enfocados específicamente en la prevención del COVID-19 en los lugares de trabajo. Y establece algunas medidas o pautas que deben estar incluidas en los protocolos. Por un lado, medidas de prevención y control, por ejemplo, la obligación de la empresa de proporcionar a los trabajadores material informativo del Ministerio de Salud Pública, la información en el lugar de trabajo, la inducción a los trabajadores en los efectos de la enfermedad, en los síntomas, la entrega de materiales informativos, la entrega de alcohol en gel, la limpieza de los lugares de trabajo, la higiene y desinfección de los equipos de trabajo, el cuidado y el adecuado mantenimiento de los equipos que proyectan aire, como los aires acondicionados, como los secadores de manos en los baños, el uso exclusivo de los artículos personales para los trabajadores, por ejemplo, los cubiertos, los mates, las medidas de distanciamiento y la necesidad de evitar aglomeraciones de trabajadores en los lugares de trabajo. Y por otro lado establece medidas de actuación, esto es, qué deben hacer las empresas y los trabajadores cuando hay un trabajador que contrae la enfermedad o cuando hay un trabajador que tiene síntomas de la enfermedad o que hayan estado en contacto con trabajadores con la enfermedad. En definitiva, esta resolución de la CONASAT lo que establece es un marco de actuación para las empresas y los trabajadores frente a la confirmación de la presencia de la enfermedad en nuestro país. Acá es importante resaltar que este marco general se ha visto profundizado y mejorado, especialmente con el instrumento de la negociación colectiva en algunos sectores que han profundizado y han elaborado protocolos de higiene y seguridad muy completos, como el caso de la construcción, como es el caso también de los supermercados, protocolos que se acordaron hace un par de días, y por ejemplo los frigoríficos también están negociando en estos momentos un protocolo de seguridad e higiene vinculado a la prevención del COVID-19. Por supuesto que aclarar que todo este estado de excepción en el que se encuentra el país desde el 13 de marzo no implica que las normas de seguridad e higiene que regulan la actividad laboral general de los trabajadores no se encuentren vigentes, por ejemplo el decreto 291 del 2007 o el decreto 127 del 2014. Todas estas normas continúan vigentes, son de aplicación, son obligatorias para las empresas y deben continuarse aplicando. Respecto de los trabajadores que cesaron su actividad, acá hay que hacer mención en primer lugar a el gran instrumento de contención social que representa el sistema del subsidio por desempleo que existe en nuestro país desde hace décadas. El sistema de subsidio de desempleo no es un sistema generalizado que existe en todas partes del mundo. Muchas veces puede haber sido criticado como parte del peso que supone el Estado para los contribuyentes, pero es en momentos como este en donde los uruguayos debemos valorar la existencia de este tipo de coberturas que hacen que los trabajadores tengan una contención que los ayude a sobrellevar momentos de crisis importantes como es el que estamos viviendo y que no estén de un día para el otro privados de su fuente de ingresos. El régimen general del seguro de paro está establecido en el decreto ley 15.180, en la ley 18.399, que le introdujo una serie de modificaciones al decreto ley, y en el decreto 162 del 2009 que ha reglamentado estas normas.
exige un mínimo de cotización, que es para los trabajadores mensuales de 6 meses de trabajo. La norma dice en realidad 180 días trabajados en los últimos 12 meses. Para el trabajador jornalero, un mínimo de cotización de 150 jornales en los últimos 12 meses. Y prevé diferentes causales, ¿sí? 3 causales para hacer para tener el beneficio del seguro de desempleo. En primer lugar, la causal despido, que para los trabajadores mensuales implica 6 meses de cobertura, y para los trabajadores jornaleros una cobertura de 72 jornales en total, con montos variables, ¿sí? En el caso de los trabajadores mensuales comienzan recibiendo en el primer mes un 66% de su salario, y eso después mes a mes va disminuyendo hasta llegar a un 40% en el sexto mes. Y en el caso de los jornaleros, el primer mes reciben 16 jornales, y eso también va disminuyendo mes a mes hasta llegar a un mínimo de 9 jornales. Por supuesto que para mayores de 50 años se puede el seguro de paro por despido se extiende en el caso de los mensuales por 6 meses más, y en el caso de los jornaleros por 48 jornales más. Y existe la posibilidad de cobrar un 20% adicional para aquellos trabajadores que hayan sido enviados al seguro de paro por despido, en el caso de que tengan hijos a cargo, menores a cargo, casados, etc. De acuerdo a lo que ha manifestado el Ministerio de Trabajo a través de su ministro, el licenciado Pablo Mieres, los envíos al seguro de paro por la causal despido han sido mínimos, no han llegado al 6-7%. ¿Cuál ha sido la mayor causal de envío al seguro de paro? La que vamos a hacer referencia a continuación, la suspensión total de actividad. Y acá hay que hacer una aclaración. Ayer en un medio de comunicación, en un noticiero central, se manifestaba que la cobertura para los trabajadores enviados al seguro de paro es de 6 meses, y que una vez terminada esa cobertura de 6 meses, las empresas los pueden retomar o despedirlos, y en realidad eso no es así. La cobertura de 6 meses es para aquellos trabajadores que han sido despedidos. La cobertura para aquellos trabajadores con suspensión total de actividad es de 4 meses para el trabajador mensual y de 48 jornales para el trabajador jornalero. Los montos mensuales que reciben los trabajadores, en el caso de los trabajadores mensuales, es el 50% del promedio nominal de lo percibido en los últimos 6 meses, y para los trabajadores jornaleros es el promedio de las remuneraciones nominales percibidas en los últimos 6 meses divididas entre 150. Y hay un tope de 44.606 pesos que está establecido como tope de lo que pueden cobrar los trabajadores por el seguro de paro. Y aplica también acá el 20% adicional que habíamos mencionado para trabajadores casados en concubinato, con hijos a cargo, con menores a cargo. La tercer causal de envío al seguro de paro es por reducción de actividad, que puede ser por horas de trabajo diarias o por jornadas de trabajo en el mes. Se exige un mínimo de reducción horaria de lo que representa el trabajo habitual o legal del trabajador, de un 25% de reducción de la jornada. Y el monto del subsidio es la diferencia entre lo que efectivamente percibe el trabajador por su trabajo, por el trabajo que desarrolla, que continúa desarrollando efectivamente, y el monto del jornal del trabajador con actividad suspendida de forma total. Esto era el promedio de remuneraciones nominales percibidas en los últimos 6 meses dividido entre 150. Esto es en lo que respecta al régimen general del subsidio por desempleo o del seguro de paro, régimen que, como dijimos, es preexistente a la epidemia de coronavirus en nuestro país, preexistente desde hace décadas. El gobierno, por otra parte, ha establecido y ha decretado una serie de medidas que son medidas de excepción,
¿sí? Y que complementan el régimen general del seguro de paro y que sirven también como medidas de contención para todos aquellos trabajadores y empresas que se han visto afectadas por la disminución o la paralización total de sus actividades comerciales o industriales. Es así que el gobierno, en fecha 18 de marzo de este año, mediante la resolución 143 del 2020, establece lo que se denomina un régimen especial de seguro de paro, régimen especial que luego sufrió algunas modificaciones o aclaraciones o ampliaciones a través de resoluciones sucesivas y a su vez también a través de aclaraciones que se han hecho o de informaciones que se han ampliado en las páginas web del Ministerio de Trabajo y del Banco de Previsión Social en los últimos días. En primer lugar, establecer que este régimen especial de seguro de paro se aplica únicamente para trabajadores con remuneración mensual, fija o variable. Inicialmente se estableció para algunos sectores de actividad, que fueron los que en primer lugar se vieron afectados por las medidas que tomó el gobierno para el cuidado de la salud pública. En un principio, este régimen especial de seguro de paro abarcaba o contemplaba los sectores de comercio minorista, algunas actividades del sector servicio, como son actividades de entretenimiento, de turismo, agencias de viaje. En definitiva, no abarcaba a todos los sectores de actividad. Esto fue modificado 48 horas después y mediante una resolución, la número 163 del 20 de marzo, que hizo aplicable este régimen especial de seguro de paro a todos los sectores de actividad de nuestro país. A su vez, inicialmente este régimen iba a tener una vigencia de un mes, con posibilidad de extenderlo un mes más. En una resolución de fecha 3 de abril, el Ministerio resolvió extenderlo hasta el 31 de mayo de este año. El régimen especial establece una reducción mínima y máxima de trabajo para los trabajadores. Esto es, no es un régimen de seguro de paro por suspensión total de actividad, no es un régimen de seguro de paro por despido. Lo que implica esto es que exista disminuciones de la cantidad de trabajo que las empresas tienen en el mes y que los trabajadores cobren su salario por las horas efectivamente trabajadas y cobren un subsidio por aquel tiempo que no están trabajando. Las resoluciones o todas las normas que han regulado este régimen especial de seguro de paro establecen una reducción mínima y una reducción máxima. En principio solamente establecía una reducción mínima de 6 jornadas o 50% más del tiempo de trabajo en cada jornada. Posteriormente se aclaró que la reducción mínima de las jornadas de trabajo mensuales que tenían un mínimo que continuaba siendo de 6 jornadas y se estableció un máximo de 19 jornadas. El monto del subsidio es del 25% del promedio nominal de lo que percibió el trabajador en los últimos 6 meses. Y a su vez, en la resolución del 3 de abril, se aclaró que lo que perciba el trabajador no debe ser menor al 75% de su salario. Entre el 18 de marzo y el 3 de abril hubo declaraciones tanto de directores del Banco de Previsión Social como del director de la Dirección de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, en donde afirmaban que el monto que al trabajador debía asegurársele un monto equivalente al 75% de su salario, pero al 75% de su salario, pero esto no surgía de las normas que se habían aprobado hasta ese momento. Esto se subsanó con ese decreto del 3 de abril, en donde el Ministerio establece que el mínimo que debe percibir el trabajador debe ser el equivalente al 75% de su salario.
Tampoco se establecía en las diferentes resoluciones si a este régimen especial se le aplicaban los topes que se establecen en el régimen general de seguro de paro. Lo cierto es que en la resolución del 18 de marzo que crea este subsidio especial, el último artículo establece que en todo lo que no se reglamente de forma expresa en esa resolución, rige el régimen general. Por lo tanto, se entendía o se sobreentendía que los topes se aplicaban. De todas formas, en la página web del Banco de Previsión Social, en una aclaración que se hace posteriormente, se establece que el tope del monto del subsidio es de 44.606 pesos. La otra duda que había surgido es, bueno, si la reducción de la jornada es mayor al 50% del trabajo que efectivamente realiza el trabajador, ¿cómo se llega al 75%? Porque podía pasar que si se reduce la jornada más de un 50%, el subsidio no alcance al 75%. Lo cierto es que se ha aclarado por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en su página web que la diferencia entre el monto del subsidio y lo que el trabajador percibe para llegar a ese 75% también lo va a cubrir el Banco de Previsión Social. Esto es, el trabajador va a cobrar por las horas o los días efectivamente trabajados, es lo que cobra habitualmente, y la diferencia hasta llegar al 75% la va a abonar el Banco de Previsión Social. Es importante aclarar que este régimen no excluye al régimen general. Las empresas pueden optar, y de hecho así lo han hecho, por el régimen general o por este régimen especial que, reiteramos, únicamente es un régimen que implica la reducción del trabajo y se aplica únicamente para trabajadores mensuales con remuneración fija o variable. Las solicitudes las deben realizar las empresas directamente al BPS. El BPS, a partir recién del 25 de marzo, hay que tener en cuenta que la resolución inicial fue del 18 de marzo, el BPS recién el 25 de marzo tuvo pronto el formulario y a disposición de las empresas el formulario para enviar a los trabajadores a este seguro de paro especial, ¿sí? Y todos aquellos solicitudes realizadas por las empresas antes del 10 de abril se van a abonar luego del 20 de abril en fecha a determinar. Lo cierto es que ha habido un récord en este último mes de envíos al seguro de paro. Se cuentan por decenas de miles los trabajadores que han sido enviados al subsidio por desempleo y que evidentemente han visto frenada o parada definitivamente su actividad laboral. Un segundo instrumento de excepción que el gobierno ha establecido es la posibilidad de adelantar las licencias generadas o a generarse en el año 2020. Esto es a través de una resolución del Ministerio de Trabajo de fecha 20 de marzo de este año. Cabe puntualizar que la posibilidad de adelantar licencias, las generadas en el año 2019 y aún no gozadas en el año 2020, es una posibilidad que existía antes del surgimiento del coronavirus en el Uruguay. Los trabajadores, en acuerdo con las empresas, podían darse ese instrumento, pero la novedad de esta resolución es que permite a empresas y trabajadores hacer uso o adelantar las licencias a generarse en el transcurso de todo el año 2020, de las que pueden haberse generado desde el 1 de enero hasta la fecha o de las que puedan generarse durante todo el año 2020. El ámbito de aplicación de este beneficio es a todos los sectores de actividad. El adelanto de la licencia debe ser acordado entre la empresa y el trabajador, lo que nos hace suponer y parece conveniente que se establezca por escrito, evidentemente, este acuerdo. El acuerdo debe estar motivado en la emergencia sanitaria. Aquí la norma utiliza
varios verbos, digamos, en algún momento habla de fundamentada, en algún momento habla de motivada. Entendemos que la situación de emergencia simplemente lo que debería hacer o que debería obligar tanto a la empresa como al trabajador es simplemente a mencionar que en virtud de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país han llegado al acuerdo y nada más, sin mayores explicaciones o fundamentaciones. Este acuerdo debe comunicarse a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. El Ministerio al día de hoy no está atendiendo público, por lo tanto, las empresas deberán enviar el acuerdo o la comunicación a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social mediante correo electrónico. El plazo de la licencia puede llegar a ser el total, pero no podrá ser inferior a 10 días. La licencia remunerada y el salario vacacional deben abonarse en el momento en el que la normativa vigente lo establece. Esto lo establece expresamente la resolución. Y acá brevemente podemos pensar en algunas contingencias o en algunos ruidos que pueden llegar a darse una vez que todo este tema pase. Porque bueno, en definitiva uno debe abonar el salario vacacional al trabajador cuando hace uso o antes de gozar de su licencia. La empresa puede pagar de forma entera el salario vacacional a un trabajador, por ejemplo, ahora 17 de abril, por días que en realidad no trabajó ni ha generado, sino que son días a generar, y eventualmente en 2, 3, 4 meses ese trabajador puede, de una manera u otra, cesar el vínculo laboral con la empresa, y la empresa habrá pago un salario vacacional correspondiente a días de licencia generados por todo el año. Lo mismo con los trabajadores jornaleros. Al trabajador jornalero se le debe abonar los días de licencia de forma previa al goce de esta. Bueno, ahí sucedería eventualmente lo mismo, con el agregado de trabajadores jornaleros que puedan tener remuneración variable, que influyan en el cálculo del jornal de licencia, que evidentemente no va a ser el mismo jornal de licencia que puedan tener hoy 17 de abril que el que puedan tener el 1 de diciembre si fueran a gozar la licencia en diciembre. Lo otro además es que este sistema, si el trabajador y la empresa optan por adelantar la licencia a generarse durante el año 2020, va a hacer que el trabajador pase prácticamente 2 años sin tener trabajando luego sin tener licencia. En este sentido, la construcción, por ejemplo, en lo que refiere a la licencia, encontró a través de la negociación colectiva, encontró un mecanismo novedoso frente a la presencia de la epidemia y ante la incertidumbre que esta generaba en los primeros días, poder hacer un parate en su actividad y estableciendo una licencia sin goce de sueldo, pero cobrando una partida financiada entre los trabajadores y las empresas, con un aporte de un 30% del Estado y cobrándola a través del Banco de Previsión Social, licencia sin goce de sueldo de 2 semanas que empalmaron con la licencia reglamentaria de la construcción que se desarrolló durante la semana de turismo. El otro instrumento que cabe mencionar y que también fue promovido por el gobierno como un instrumento de excepción es el subsidio por enfermedad para mayores de 65 años. Es un decreto del 25 de marzo del 2020 que le da la posibilidad a todos aquellos trabajadores de 65 años o más, trabajadores en actividad obviamente, de ampararse al subsidio por enfermedad por un plazo de 30 días. Establece una excepción que es la de aquellos trabajadores que puedan realizar o realicen tareas desde su domicilio. Ha surgido la duda respecto de esta posibilidad o de este instrumento si es obligatorio, si las empresas obligatoriamente deben solicitarle al trabajador que se acoja al subsidio por enfermedad, al trabajador de 65 años o más que está en actividad. Evidentemente no es el espíritu de la norma que haya una coacción o una obligación por parte de la empresa. Sí es bueno que la empresa
le haga el ofrecimiento al trabajador y que ese ofrecimiento y la respuesta del trabajador, en caso de que sea negativa, quede registrada o documentada de alguna forma. La comunicación la hace directamente la empresa al BPS. Esto es una modificación importante porque no se saltea directamente, se saltea al prestador de salud. No es el prestador de salud el que comunica al BPS, sino que la comunicación la debe hacer directamente la empresa, y bueno, y en lo demás se rige el decreto ley 14.407, que es el decreto ley que establece el subsidio por enfermedad. El monto será el 70% de los ingresos, el tope 44.606 pesos mensuales. Por último, referirnos a la ley 19.873 como un instrumento más de excepción, que es la ley que estableció, ley de ahora, de los primeros días de abril, que estableció la declaración de enfermedad profesional del COVID-19 mientras dure la emergencia sanitaria para el personal de salud médico y no médico que contraiga la enfermedad o que por haber estado en contacto con enfermos de COVID-19. Estos trabajadores, ya reiteramos, tanto médicos como no médicos, pueden ampararse al seguro por enfermedad profesional establecido en la ley 16.074 con cobertura del Banco de Seguros del Estado, cobertura desde el día 1 de la enfermedad y del 100% del salario desde el primer día, como dijimos, desde el primer día del amparo. Y se establece un tope para el subsidio de 10 salarios mínimos que a la fecha son en el entorno de los 163.000 pesos. Estas, por tanto, son las medidas que ha adoptado el gobierno para contener socialmente el problema de desempleo brutal que ha generado la paralización súbita de la actividad comercial, industrial y de servicios que se ha producido en nuestro país por la aparición del COVID-19. Como dijimos en un principio, el gobierno ha instado a las empresas a implementar el trabajo a domicilio o desde el domicilio o teletrabajo. Y en ese sentido, la segunda parte de esta exposición, que va a estar a cargo de la doctora Maño, se va a enfocar, y a la que le cedo en este momento la palabra, se va a enfocar en las particularidades que tiene este sistema de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, sí, la verdad es que en el marco de esta emergencia sanitaria nacional, nosotros acá estamos cumpliendo con las indicaciones del gobierno, manteniendo el distanciamiento social. Pero bueno, el decreto 94 del 2020, en el artículo 6, trae una exhortación, que es la primera regulación que tenemos respecto al teletrabajo, en la que se exhorta a todos los empleadores a instrumentar y promover, en todos los casos que sea posible, que los trabajadores realicen sus tareas en sus domicilios. Es una situación que debe ser comunicada a la Inspección General de Trabajo a sus efectos, y el empleador deberá ser quien suministre los implementos necesarios para realizar la tarea encomendada. Primeramente, a nuestro criterio, esto es, el gobierno está siguiendo un poco las medidas adoptadas por la comunidad internacional, y es un gran mecanismo para poder velar por la continuidad de las empresas y por los puestos de trabajo, ¿no? que en estos momentos es lo más importante. Sin perjuicio de ello, como les comentaba, jurídicamente trae aparejado algunos desafíos por no estar regulado propiamente este régimen de teletrabajo de home office, porque bueno, se rige en grandes aspectos por el régimen laboral general. Pero bueno, vamos a hablar primero cómo surge el teletrabajo. El teletrabajo surge en 1970 en Estados Unidos, que ante una crisis petrolera, las empresas buscaron llevar el trabajo a los trabajadores y no ya los trabajadores al trabajo. Teletrabajo, etimológicamente, el concepto de tele refiere a esa distancia, y el trabajo, por supuesto, la ocupación habitual que tiene a cambio una remuneración. Pero bueno, en este marco de no existir una regulación propia, es que nos pareció prudente hacer una breve referencia normativa uruguaya
de algunas normas que pueden tener algunos puntos en común y que nos pueden aportar, el cómo lo instrumentamos y el cómo lo regulamos. Primeramente, el trabajo a domicilio, que está regulado por la Ley 9.910 y la Ley 18.846. Primero que nada, la Ley 9.910, en su artículo primero, regula y prevé que todo empleador que dé trabajo para realizar por cuenta del establecimiento a un trabajador a domicilio debe llevar un registro electrónico en el que anota diferentes datos, como ser los datos que identifiquen al trabajador, la indicación y la calidad de los trabajos que este vaya a desarrollar, la remuneración y cuáles son las condiciones a llevarse a cabo por este trabajo. El artículo 3 de esta misma norma es esencial porque prevé normas respecto a materia de seguridad y salud en el trabajo, que entiende que van a ser aplicables al trabajador también a domicilio y estableciéndose cuáles van a ser las condiciones. Por otra parte, la Ley 18.846 en el título cuarto, que también regula el trabajo a domicilio, pero lo regula para la industria de la vestimenta. Una vez más, es de aporte esta normativa porque define este trabajo para una persona que es designada como trabajadora a domicilio y que lo realiza en el domicilio o en otros lugares que lo escoja, lo hace a cambio de una remuneración y con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio. De esta normativa también es clave el artículo 22 porque nos trae un punto que para nosotros muchas veces puede ser que sea obvio, pero es importante en estos tiempos, es que el trabajo a domicilio debe prever la igualdad de trato entre los trabajadores. Y especifica qué significa esta igualdad de trato, ¿no? Y habla en distintos conceptos, habla en tanto a la remuneración, al acceso a la formación, a la seguridad social, a conceptos de maternidad, que pueden también ser de utilidad en estos tiempos. Y después, no menor, es que el artículo 23 refiere a que el derecho laboral en términos generales también es de aplicación a este trabajo. Otro antecedente que no queríamos dejar de mencionar es un proyecto de ley del 2009 para la creación del Comité Nacional para el Teletrabajo, que da una definición muy útil, ¿no? Y prevé. Es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, para el contacto entre el trabajador y la empresa o contratante sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Previéndose a su vez que es el empleador, que es el Estado el que lo debe promover. ¿Por qué traemos un poco a la mesa estos artículos y estas normativas? Es porque el decreto 94 del 2020, si bien viene a ser en este artículo 6 o por lo menos el primer acercamiento a la regulación del teletrabajo, y puede que existan algunos proyectos de ley que se estén preparando dada la situación en la que estamos, debe llevarnos a todos nosotros a aplicar, en primer lugar, el régimen laboral general y después cumplir con los requisitos que prevé el decreto. En primer lugar, el decreto dice que es una exhortación, ¿no?, para aquellos empleadores para que instrumenten y promuevan. Y hace referencia a todos los casos en los que sea posible. Y esto es una obviedad porque entendemos de que no es posible en todos los sectores de actividad aplicar el teletrabajo, que no es una situación menor. Hoy por hoy lo estamos viendo principalmente instrumentado en la educación, que está dando grandes frutos para que los chicos no se atrasen en la educación, pero también en los servicios, ¿no?, que son los que han podido instrumentarlo de la mejor manera. En segundo lugar, el decreto prevé que los trabajadores realicen las tareas en sus domicilios. Y esto es un punto clave, ¿no?, porque viene en consonancia con la emergencia nacional en la que nos encontramos y la cuarentena preventiva y voluntaria, si se quiere, que nos están invitando a realizar, que lleva a que el trabajador realice el trabajo en su domicilio. No le está dando la opción de que lo haga en una casa de veraneo, que lo haga donde elija, no, sino que en su domicilio, ¿no?, para poder cuidar que no se propague el virus. Después el decreto continúa y prevé un requisito formal, ¿no?, que es la comunicación a la Inspección General de Trabajo. La Inspección General de Trabajo se lo debe comunicar. Hoy por hoy ya no se atiende de manera presencial, así que el modo de comunicación es mediante correo electrónico. Bueno,
informar que los trabajadores están realizando este trabajo, identificar al trabajador y en el lugar en que lo está haciendo. Por último, el decreto prevé que el empleador es quien debe suministrar los instrumentos para realizar las tareas. Y acá es donde vemos el primer tema que el día de mañana puede llegar a generar algunos conflictos o que nos pueden llegar a pensar hasta dónde llega, ¿no? Pensémoslo en un trabajador que realiza tareas de servicios, una persona que realiza tareas administrativas, por ejemplo. Para realizar la tarea desde su hogar necesita probablemente una computadora o un medio que se lo permita realizar, pero también es clave la conexión al Internet y el dispositivo que provee al Internet. Y acá es un punto, ¿no? Porque el empleador debe proveer la computadora, sí lo debe proveer el router, debe proveer la Internet. Son cuestiones que entendemos que quedan incluidas, pero bueno, ¿qué pasa si el trabajador ya tiene Internet en su casa? ¿Qué pasa si él ya lo paga todos los meses? ¿Qué pasa si ya tiene un router? Puede llevar a que el día de mañana nos planteemos, ¿no? Como sucede en otras áreas, como el derecho tributario, donde se fijan algunos fictos o algunos porcentajes para poder ver qué tanto le corresponde al trabajador y qué tanto es de cargo de la tarea propia del trabajo. Volviendo a, bueno, cómo se debe regular este teletrabajo, es de aplicación el régimen laboral general. Y esto significa que el trabajador y empleador tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y la normativa aplicable es la normativa laboral ya sea a nivel general, como aquellas que regulan el sector en particular, normas, convenios colectivos, laudos o convenios a nivel empresa. Y esto lleva a que las obligaciones entre las partes sigan plenamente vigentes, como ser el cumplimiento adecuado de las tareas, la confidencialidad, el pago de la remuneración y el salario. Y acá es importante entender que el trabajador no puede tener un detrimento salarial simplemente por trasladar su lugar de trabajo a su hogar, así como las normas de seguridad y salud en el trabajo, entre otros aspectos que son de obligación de cumplimiento de las partes. Lo que vemos de la aplicación del teletrabajo, que si bien es algo que es muy bueno y al decir de la OIT es algo que va a asegurar de que las economías sigan en marcha y le va a permitir a los países avanzar y no quedar en cero, es que va a también traer aparejado algunos desafíos, ¿no? Y decidimos mencionar dos grandes de ellos que entendemos que hoy por hoy pueden ser los más importantes. El primer lugar es cuándo trabajo y cuándo familia o vida personal, ¿no? ¿Dónde están los límites? Si se aplica el régimen laboral general, tenemos el concepto de la jornada de trabajo, el concepto del límite de la jornada de trabajo, las horas extras, el descanso intermedio, el descanso semanal, cuándo el trabajador debe poner freno a realizar sus actividades y cuándo no. Ese derecho de la desconexión, que si bien no está expresamente consagrado, tiene que ser considerado y que probablemente en instancias cuando uno realiza las tareas en su hogar es más difícil de velar por él. Y acá entendemos que son las tecnologías las que nos apoyan y le dan a los empleadores y trabajadores un elemento clave. Los sistemas de cargados de horas, los sistemas de darse de alta o baja en los sistemas y los distintos instrumentos que cada empresa, según el sector de actividad, pueda instrumentar. Y entendemos que acá hay una responsabilidad clave del empleador en tanto a la comunicación con sus trabajadores y también a los mandos medios y a todos esos que tengan responsabilidad y un equipo a cargo. Es esencial hasta dónde llegan las comunicaciones, ¿no? Ya sea a través de correo electrónico, sea llamadas por teléfono, sean mensajes de texto, sea un WhatsApp, sea en lo que sea. Porque bueno, una llamada a la noche puede incurrir el día de mañana en el riesgo de que se reclame una nocturnidad o una hora extra o lo que corresponda. Entonces, bueno, intentar ser rigurosos en las comunicaciones estrictas dentro de la jornada de trabajo. Y otro aspecto que queríamos mencionar es la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Cuando un accidente que ocurra dentro del hogar es un accidente de trabajo y cuando es un accidente doméstico. La línea se hace cada vez más difícil de poder diferenciar, ¿no? En qué momento el trabajador efectivamente tuvo un accidente propio que podría tener en cualquier momento y cuándo no. Otra vez más, creemos que los empleadores, en la medida de lo posible, por supuesto, extremen las medidas para asistir a los trabajadores. Y en el marco de la pandemia es clave de que se los informe respecto a los síntomas, a las medidas de prevención y higiene y asistirlos en todo lo que sea posible. Y una vez más lo dejamos abierto para el día de mañana cuando se planteen este tipo de conflictos. Entendemos de que estamos en una situación que es desconocida para empleadores y para trabajadores y que la colaboración es en este campo un aspecto clave.
Es el mutuo interés de las partes en mantener la empresa en marcha, de mantener la fuente de trabajo, la que nos tiene que conducir a lograr sobrellevar esta pandemia de la mejor manera. Pero bueno, también le estamos planteando a los empleadores que hay una posibilidad de formular acuerdos, ya sean a nivel individual o colectivo, de los distintos aspectos que fuimos mencionando o respecto a cualquier otra inquietud que las partes puedan llegar a tener. En estos momentos, formular acuerdos entre trabajadores y empleadores pueden salvar de muchos riesgos y contingencias laborales el día de mañana. Por último, para terminar estos aspectos del teletrabajo, nos pareció prudente hacer referencia a John Messenger. John Messenger es un experto de la OIT que habla un poco de los tiempos y la jornada de trabajo y considera 5 grandes recomendaciones para que el teletrabajo sea efectivo, que nos parecieron que merecen análisis. En primer lugar, el apoyo de la dirección en todo momento. Y esto es clave en tanto a la comunicación, ¿no? Expresar los objetivos, las tareas, el monitoreo, las metas y asistir al trabajador en todo momento. Y al trabajador también comunicar y no tener límites en pedir la asistencia al empleador en todo momento. En segundo lugar, bueno, hoy hacíamos referencia a el proveer los instrumentos adecuados. John Messenger agrega un elemento más, que es el entrenamiento. Y es algo que lo vemos con la aplicación de las TICs. A todos se nos hace un poco difícil cambiar el chip y empezar a desarrollar las mismas tareas en el hogar. Pero bueno, hay aplicaciones, hay distintos sistemas de software o otro tipo de elementos que nos lleven a realizar el trabajo desde nuestros domicilios que pueden requerir entrenamiento de parte del empleador. En tercer lugar, claridad de lo que se espera del trabajo. Este punto nos parece importantísimo porque es mutuo, ¿no? Tanto para empleadores como para trabajadores, ¿no? ¿Qué espera el trabajador de que el empleador le explique que quizás las metas pueden hacerse a corto plazo, las evaluaciones, asistencia, cómo realizar el trabajo en equipo? Hay muchos medios de comunicación hoy para hacer reuniones y demás. Un ida y vuelta entre ambas partes de, qué estamos esperando y cómo vamos hacia el futuro. En cuarto lugar, el tiempo es el soberano, ¿no? Y esto nos parece que realmente es así. Messenger plantea el apoyo a la productividad y la flexibilidad. Por lo que vemos, el régimen general laboral en Uruguay es muy claro respecto a la limitación de la jornada y demás conceptos. Pero podría ser un momento en el cual nos planteemos, ¿no? Para poder apoyar al trabajador, ya sea que tenga que cuidar familiares, ya sea que tenga hijos a cargo mientras que trabaja. Apoyar desde otro aspecto, ¿no? Apoyando la productividad y no tanto rigiéndonos por un horario fijo de trabajo. Pero eso será algo que quede en manos de la normativa. Por último, los límites personales. Que ya un punto laboral social vemos que esto es esencial. Primero, para que el trabajador dé lo mejor de sí y para que la empresa pueda salir adelante de la mejor manera. ¿Cuál es el límite, otra vez, ¿no? entre el tiempo personal y el tiempo de trabajo? Ambas partes tienen que trabajar mucho para poder lograr una desconexión efectiva y cuando se trabaje realmente y ambas partes pongan todo de sí. Y concluye John Messenger refiriéndose a que la clave o the glue, como le dice él, es la confianza, ¿no? El pegamento para ensamblar este sistema y lograr que las empresas salgan adelante es la confianza entre ambas partes, entre trabajadores y empleadores, apostando a que esta modalidad de trabajo pueda ser una salida efectiva en estos tiempos. Gracias. A modo de conclusión entonces y brevemente, destacar en primer lugar la importancia y la vigencia del instrumento del seguro de paro como una medida de contención social esencial y fundamental para los trabajadores y las empresas de este país frente a situaciones extremas que se puedan presentar, como lo está haciendo la epidemia del coronavirus en nuestro país y en el mundo. En segundo lugar, la vigencia de la negociación colectiva como instrumento de adaptación y adecuación y de respuesta
rápida y responsable, porque en este sentido hay que señalar que todos los actores que han intervenido en los diferentes instancias de negociación colectiva de los diferentes sectores han sido rápidos y eficientes en sentarse a discutir protocolos de seguridad e higiene que protejan a los trabajadores de las empresas y prevengan el contagio de trabajadores de las empresas frente a esta enfermedad. También destacar que el gobierno ha adoptado decisiones esenciales, complementarias del sistema general, como ya vimos, rápidas, que por supuesto en la urgencia y en la inmediatez de la implementación de esas soluciones, capaz que se tuvieron que hacer algunos ajustes, como fue en el caso del seguro de paro parcial para trabajadores con remuneración mensual, pero en definitiva es un gobierno que frente al problema ha respondido y ha establecido medidas complementarias de forma rápida a las que preexistían antes de la emergencia sanitaria en la que nos hemos visto sumidos por la aparición del coronavirus. Y en definitiva, y tal como lo expresaba la doctora Maño, haciendo referencia al teletrabajo, encarar y tener la oportunidad a raíz de el aumento en esta modalidad de trabajar, de poder avanzar en lo que es la reglamentación del teletrabajo o trabajo desde domicilio, así como de otras modalidades de trabajo que el mundo, en definitiva, más allá de la existencia, ¿no?, de regulaciones, se ha ido dando y que se han ido imponiendo en todo el mundo y además en nuestro país. Tal vez es el momento de enfocar todas estas nuevas modalidades con una visión diferente, teniendo en cuenta siempre que el norte del derecho del trabajo es la protección de la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador, pero con enfoques innovadores, con enfoques diferentes. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Esperemos que, en nombre de Andersen Tax and Legal, esperemos que haya sido útil toda la información que hemos brindado. Por supuesto que quedamos a disposición de quienes quieran hacer alguna consulta a través de la página web del estudio, que es www.andersentaxlegal.ui, y desde ya les agradecemos a todos el habernos acompañado en esta mañana. Buenos días.